Sofía y Valeria, mis primas gemelas, fueron mi tentación más prohibida y el secreto más peligroso que he guardado. Aquella noche de verano, bajo las luces suaves de su casa, crucé un límite que jamás pensé romper con ellas. Desde siempre, su belleza y su forma de ser me habían hipnotizado. Sofía, con su confianza arrolladora, y Valeria, con su dulce misterio, eran opuestas y a la vez irresistibles. Esa noche, lo que comenzó como un juego inocente entre los tres, se transformó en algo mucho más profundo, algo que desató una pasión que nunca podríamos deshacer. No te equivoques. Esta historia no es de arrepentimientos, pero una vez que la escuches, entenderás por qué no hubo vuelta atrás. Desde que tenía 18 años, comencé a notar cosas que antes no veía en mis primas. Sofía y Valeria, ahora con 20 años, siempre habían sido el centro de atención en la familia. No solo por ser gemelas, sino por su forma de ser y esa presencia magnética que parecía envolverlas. Yo, con mis 30 años recién cumplidos, sabía que estaba mal siquiera pensar en ellas de esa manera, pero era inevitable. Cada encuentro con ellas dejaba una huella, una sensación que no podía sacudirme. A medida que crecimos, esa conexión se volvió más evidente para mí. Siempre había algo en sus miradas, en la manera en que reían cuando me miraban o en los comentarios que hacían de forma aparentemente inocente. Sofía, la más extrovertida, no perdía oportunidad de bromear conmigo, mientras que Valeria, con su naturaleza más reservada, parecía observarme desde la distancia, como si estuviera esperando el momento adecuado para acercarse. Recuerdo una tarde, durante unas vacaciones familiares, cuando estábamos los tres en la piscina. Sofía se acercó nadando hasta mí, y con una sonrisa pícara me salpicó agua en la cara. «¡Vamos, muévete más rápido!», me dijo mientras reía. En ese momento, Valeria se acercó, fingiendo intentar calmarla. «¡Sofía, déjalo en paz!», dijo, pero sus ojos me miraban con una mezcla de diversión y algo más, algo que no podía definir, pero que hacía que mi corazón latiera más rápido. No era solo en los momentos públicos. A veces, cuando estábamos solos, las cosas se sentían diferentes. Valeria, por ejemplo, tenía la costumbre de arreglarse el cabello cuando estaba cerca de mí, sus dedos jugando con los mechones, mientras me hacía preguntas aparentemente triviales. Sofía, en cambio, solía apoyarse demasiado cerca cuando hablábamos, dejando que su perfume llenara el aire entre nosotros. Estos gestos, aunque pequeños, siempre me dejaban preguntándome si eran intencionales o simplemente producto de mi imaginación. Había días en los que intentaba convencerme de que estaba equivocado, de que mi mente estaba jugando conmigo. Pero luego, algo ocurría que hacía que todas mis dudas desaparecieran. Como aquella vez en la sala de su casa, cuando Sofía, con toda naturalidad, se acomodó en el sofá junto a mí, dejando que su pierna rozara la mía mientras me mostraba algo en su teléfono. «Mira esto, ¿no es increíble?». «Swing», dijo, pero mi atención estaba en el calor de su piel contra la mía, en cómo no parecía tener prisa por moverse. Valeria, por su parte, tenía una forma más sutil de llamar mi atención. Recuerdo una noche en la que todos estábamos cenando. Mientras los demás conversaban, ella me miró desde el otro lado de la mesa. No dijo nada, pero su mirada era tan intensa que sentí como si el tiempo se detuviera. Fue solo un segundo antes de que bajara la vista, pero ese instante quedó grabado en mi memoria. Con el tiempo, comencé a darme cuenta de que no solo era yo quien sentía esa atracción. Había pequeños indicios de que ellas también disfrutaban de mi compañía más de lo habitual. Como la vez en que Valeria insistió en que la ayudara para cargar unas cajas al desván. «No puedo hacerlo sola, ¿me ayudas?», Drenia preguntó con su voz suave, y aunque sabía que podía haber pedido ayuda a cualquiera, eligió pedírmelo a mí. El desván estaba oscuro y polvoriento, y mientras movíamos las cajas, nuestras manos se rozaron más de una vez. «Gracias»,
dijo con una sonrisa tímida cuando terminamos. Pero fue la forma en que se quedó mirándome lo que me dejó pensando. Era una mirada que decía más de lo que las palabras podían expresar. Sofía, en cambio, era más directa. Durante una reunión familiar, me preguntó en voz baja: ¿Nunca has pensado en lo raro que es que seamos gemelas, pero tan diferentes? Su tono era juguetón, pero la forma en que me miraba mientras lo decía dejaba claro que su pregunta tenía un doble sentido. Cuando le respondí que siempre me había parecido fascinante, ella se acercó un poco más, sus labios curvándose en una sonrisa traviesa. Fascinante, ¿eh? Bueno, creo que a veces ser diferente tiene sus ventajas, dijo antes de guiñarme un ojo y alejarse. Estos momentos, aunque breves, fueron construyendo una tensión entre nosotros que ninguno de los tres parecía querer reconocer. Pero estaba ahí, creciendo con cada encuentro, con cada palabra, con cada mirada. Y aunque intenté ignorarlo, cada vez era más difícil. Había algo en ellas, en la forma en que me hacían sentir, que era imposible de ignorar. Era como si estuviéramos atrapados en un juego que ninguno de nosotros había decidido jugar, pero que de alguna manera se había vuelto inevitable. Un juego de miradas, de sonrisas, de palabras no dichas que flotaban en el aire, esperando el momento adecuado para hacerse realidad. Y aunque sabía que estaba mal, que no debía pensar en ellas de esa manera, no podía evitarlo. La tensión que se había acumulado con el tiempo finalmente empezó a desbordarse en pequeños momentos que eran imposibles de ignorar. Las semanas previas a la fiesta familiar se convirtieron en un juego constante de provocaciones y encuentros inesperados. Todo comenzó una tarde, cuando estaba en la cocina ayudando a preparar algo de comer. Sofía entró descalza, con un vestido ligero que parecía bailar con cada uno de sus movimientos. ¿Te importaría pasarme el cuchillo grande?, Swing me pidió, mientras se acercaba peligrosamente más de lo necesario. Al alargarle el cuchillo, nuestras manos se rozaron, y en lugar de retirarse, Sofía dejó su mano un segundo más de lo normal. «Gracias», susurró, mirándome directamente a los ojos. Ese instante no fue casual. Lo supe porque minutos después, mientras los demás estaban distraídos en el patio, Sofía volvió a entrar. «Siempre has sido el primo más atento», comentó mientras apoyaba su espalda contra la encimera, cruzando los brazos. «A veces me pregunto si te das cuenta de todo lo que pasa a tu alrededor». «¿A qué te refieres?» «Zrenia», respondí con una mezcla de curiosidad y cautela. Ella no dijo nada más, solo se acercó, despacio, con una sonrisa que mezclaba desafío y complicidad. Antes de que pudiera pensar en las consecuencias, Sofía tomó mi rostro entre sus manos y sus labios se encontraron con los míos. El beso fue intenso, cargado de una energía contenida que finalmente había encontrado escape. Cuando nos separamos, su sonrisa traviesa volvió a aparecer. «No le digas a Valeria», dijo en un murmullo antes de salir de la cocina, como si nada hubiera pasado. Quedé inmóvil, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. El sabor de su beso aún estaba presente, y mi mente se llenó de preguntas. Pero no tuve mucho tiempo para procesarlo. La dinámica había cambiado, y aunque traté de ignorarlo, cada gesto de Sofía parecía recordarme ese instante. Al día siguiente, mientras ayudaba en el jardín, Valeria apareció con un vestido largo y vaporoso que ondeaba con la brisa. «¿Te molesto?», swingueó tímidamente desde la distancia, aunque su tono indicaba que sabía que tenía toda mi atención. «Claro que no, pasa», respondí, intentando sonar relajado a pesar del torbellino de emociones que llevaba dentro. Valeria se acercó lentamente, jugando con sus dedos, un gesto que hacía siempre que estaba nerviosa. «Solo quería agradecerte por siempre estar ahí para nosotras. Sofía y yo sabemos que podemos contar contigo, y eso significa mucho. Siempre estaré para ustedes», respondí con sinceridad. Mientras hablábamos, Valeria parecía debatirse internamente, hasta que finalmente se sentó a mi lado en el banco del jardín.
tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Me miró a los ojos con una intensidad que me dejó sin aliento. «A veces siento que no te lo demostramos lo suficiente», dijo en un tono casi inaudible. Antes de que pudiera responder, Valeria se inclinó hacia mí y sus labios rozaron los míos en un beso que era completamente diferente al de Sofía. Este era suave, dulce, lleno de una vulnerabilidad que me desarmó por completo. Cuando se apartó, sus mejillas estaban encendidas y sus ojos brillaban de emoción y nerviosismo. «Espero no haber sido demasiado atrevida», dijo con una sonrisa tímida mientras se levantaba. «No lo fuiste», logré responder, aún tratando de encontrar mi voz. Valeria me miró una última vez antes de alejarse, dejando tras de sí un aroma que me parecía imposible de olvidar. Finalmente mi gran noche estaba por llegar. Las horas previas a la fiesta familiar transcurrieron con una extraña mezcla de normalidad y tensión. Sofía y Valeria actuaban como si nada hubiera pasado, pero yo no podía evitar recordar cada detalle de lo que había ocurrido con ellas, cada mirada cargada de significado. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía que había un secreto compartido entre nosotros, algo que el resto de la familia jamás podría imaginar. Mientras todos en la casa ultimaban detalles para la fiesta, me encontré varias veces a solas con Sofía o Valeria, cada una dejándome pequeñas señales que alimentaban la tensión. Un roce accidental al cruzarnos en el pasillo, una mirada sostenida más de la cuenta, o un comentario aparentemente inocente, pero cargado de intención. La fiesta prometía ser una noche inolvidable, pero no podía sacudirme la sensación de que lo realmente inolvidable ya había comenzado mucho antes de que los primeros invitados llegaran. Sofía y Valeria estaban más radiantes que nunca, y yo sabía que esa noche sería el punto de quiebre que cambiaría todo entre nosotros. La noche de la fiesta comenzó con un ambiente cargado de alegría y música. Familiares y amigos llenaron la casa con risas y conversaciones animadas. A simple vista, todo parecía normal, pero entre nosotros tres, el ambiente era completamente diferente. Sofía y Valeria se turnaban para estar cerca de mí, sus miradas y gestos más sugerentes que nunca, como si fuera un juego secreto del que solo nosotros éramos parte. Cuando el reloj marcó la medianoche, el calor de la fiesta se trasladó al patio, donde la música seguía sonando y las risas se mezclaban con el sonido del viento. Sofía fue la primera en sugerir que regresáramos al interior de la casa. «Está un poco fresco aquí afuera», dijo, guiñándome un ojo. Valeria no tardó en unirse a la sugerencia, y antes de que lo notara, estábamos los tres en su habitación. La habitación tenía una luz tenue, apenas iluminada por la lámpara de la mesita de noche. Sofía cerró la puerta con un movimiento decidido, mientras Valeria, un poco más nerviosa, se sentó en la cama, jugueteando con un cojín en sus manos. Yo, en medio de ellas, sentía cómo el momento se cargaba de una tensión difícil de ignorar. Fue Sofía quien rompió el silencio, acercándose a mí con esa sonrisa que parecía desarmar cualquier resistencia. «Creo que ya no necesitamos seguir ocultando lo que sentimos, ¿no crees?» Su voz era un susurro que llenaba el aire de expectativa. Sus labios se acercaron a los míos, iniciando un beso que no dejó lugar a dudas sobre lo que sentía. Cuando nos separamos, Valeria se acercó lentamente, dejando el cojín a un lado. Sus ojos reflejaban una mezcla de inseguridad y determinación. «Yo también quiero», dijo en voz baja, acercándose con un gesto que hablaba más que 1000 palabras. Sus labios se acercaron, de una manera que fue cautelosa al principio, pero pronto dejó entrever una dulzura que me llenó de emociones difíciles de describir. La atmósfera entre los tres se volvió casi etérea, como si el mundo exterior dejara de existir. Sofía y Valeria compartieron una mirada que parecía un acuerdo tácito, antes de tomarme de las manos y guiarme hacia lo más profundo de la habitación. Cada gesto estaba cargado de significado,
rompiendo las barreras invisibles que habían permanecido hasta entonces. Fue en medio de ese momento único cuando Valeria, con las mejillas encendidas y la voz temblorosa, murmuró algo que quedó grabado en mi memoria. Nunca hemos compartido algo así antes. Sofía asintió, sus ojos fijos en los míos, reflejando la seguridad que siempre la caracterizaba. Tú eres el primero en todo, añadió, con una sonrisa que transmitía tanto vulnerabilidad como determinación. Ese momento marcó un antes y un después. Con cuidado y respeto, dejamos que el deseo nos guiara, explorando esa conexión que habíamos construido. Fue una experiencia única, llena de descubrimientos y emociones que nos unieron de una forma que ninguno de los tres podría haber anticipado. Cuando todo terminó, el silencio de la habitación se llenó con nuestras respiraciones entrecortadas. Sofía se recostó a un lado, mientras Valeria se levantó, con una expresión de alegría y emoción. «Creo que nadie olvidará esta noche», dijo Sofía con una risa suave, rompiendo la quietud. La mañana siguiente trajo consigo un golpe de realidad. Mientras desayunábamos con el resto de la familia, una llamada interrumpió el momento. Era un primo lejano, quien aparentemente había visto algo en las redes sociales. Sofía, sin saber que la cámara de su teléfono había estado encendida en algún momento de la noche, había transmitido accidentalmente unos segundos de nuestra intimidad. El pánico se apoderó de nosotros. Aunque el video era breve y ambiguo, los comentarios empezaron a llegar. Algunos familiares lo tomaron como una broma, otros como algo más grave. ¿Qué estuvieron haciendo anoche? ¿Componen placement?, preguntó uno de nuestros tíos con una ceja levantada. La tensión era palpable, y por un momento sentí que todo lo que habíamos compartido estaba a punto de desmoronarse. Sofía, con su usual determinación, tomó la delantera para manejar la situación. «Fue un malentendido, seguro presioné algo sin querer», dijo, riendo de forma convincente. Valeria, en cambio, apenas podía levantar la mirada de su taza de café. Esa experiencia nos dejó una marca imborrable. Aprendí que cruzar ciertos límites puede traer tanto éxtasis como consecuencias inesperadas. Aunque nuestra relación nunca volvió a ser la misma, ese secreto compartido nos unió de una forma única, incluso mientras luchábamos con las miradas curiosas y las preguntas no dichas. A veces, el deseo y la tentación nos llevan a lugares que jamás imaginamos, pero es en esos momentos donde aprendemos quiénes somos realmente. Y aunque el pasado no se puede cambiar, siempre queda una enseñanza. Los secretos más intensos pueden ser tanto una carga como un vínculo, dependiendo de cómo los llevemos. ¿Te atraparon los giros y secretos de hoy? Imagina lo que viene. Dale un me gusta si te ha dejado con ganas de más y suscríbete para no perderte nuestras próximas historias. Sigue navegando por nuestro canal para descubrir el drama y la pasión que te esperan.